Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos un día más a Pasen y Lean, el programa que les acerca al mundo de los libros y sus autores. Espero que estén disfrutando de la fiesta de las letras ahora que se está celebrando en nuestra ciudad la Feria del Libro. Acérquense, toquen los libros, acarícienlos, verán que dentro hay un montón de historias, de mundos que les harán disfrutar. Dice el escritor Antonio Gala, la obsesión más antigua del hombre, la de ser amparado, la de adorar a algo superior, a alguien superior, que a él le conviene que exista para no quedar absolutamente solo. Y es que hoy hablaremos de obsesiones que se disfrazan de amor de manera que convierten la vida de quien las padece en un drama digno de ser perpetuado en las páginas de un libro. Hoy contamos con la compañía de María Pilar Queralt del Hierro, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es escritora y ha sido profesora universitaria y editora. Desde el año 2000 se dedica exclusivamente a la divulgación histórica mediante colaboraciones en distintos medios de comunicación a fin de acercar la historia hasta el gran público, y para ello aborda indistintamente el ensayo biográfico y la novela histórica. Lo hace en ambos casos con un único eje discursivo, el estudio de la figura femenina. Entre sus obras destaca la trilogía de novela histórica Inés de Castro, Leonor y la Rosa de Coimbra, en torno a tres figuras capitales de la historia de Portugal. Su última novela es Las Damas del Rey, calificada por la crítica como un ameno e instructivo viaje por la Europa del Renacimiento, escrito con gran preciosismo literario y cuidado lenguaje sobre una documentación bien fundamentada. En el año 2012, su ensayo biográfico Las mujeres de Felipe II, Deber y Pasión en la Casa del Rey, ha sido galardonado con el 9º Premio Algaba del Grupo Anaya de Biografía e Investigaciones Históricas, y hace unos meses estuvo presentándonos aquí precisamente en nuestro Pasen y Lean aquellas reinas en la sombra, una obra maravillosa que nos habla de esos entresijos entre las cortes, las grandes mujeres que estaban ocultas y que influenciaron en cierta medida el mundo en el que vivieron y el mundo en el que nosotros vivimos ahora. En el último trabajo del mercado de María Pilar Queralt del Hierro, llamado Una gota de rocío, ella nos acerca a la figura de María Fernández Coronel, más conocida por su segundo apellido, un personaje extremadamente atractivo de nuestra historia, sin duda uno de los más fascinantes del imaginario popular andaluz. Nacida en Sevilla, María Coronel en el 1334 más o menos, moriría en 1409, habiendo ingresado en la Orden de las Clarisas, donde acudió a refugiarse ante el acoso de Pedro I. Actualmente su cuerpo, como bien saben ustedes, reposa en el convento de Santa Inés de la capital hispalense, fundado por la misma. La leyenda en torno a su personaje nace de la trágica solución que parece que María Coronel encontró para alejar de sí a Pedro I. Decidida a escapar de los intentos libidinosos del monarca, María se desfiguró la cara. El hallazgo de su cuerpo incorrupto muestra señales de una horrible quemadura en el rostro y en el cuello, también en el pecho. Tras la última exhumación realizada en 1993, se achacó a algún tipo de ácido. La tradición cuenta que se arrojó aceite hirviendo en el que fue el último asalto del rey al convento donde se refugiaba para capturarla. Buenas tardes, María Pilar. Gracias por dejarte seducir por los micrófonos de Pasen y Lean. Buenas tardes, ya sabes que siempre es un placer. Bueno, nosotros estamos encantados
encantados porque además recuperas, como a mí me gusta, esos personajes que quedan fuera de los libros de historia y que tienen tanto que enseñarnos, tanto que contarnos. En primer lugar, te quería preguntar por esa elección, por esa selección de mujeres interesantes que siempre aparecen en tus libros y que sea ella precisamente, María Coronel, la que en esta ocasión te hizo emprender este trabajo. Pues mira, ciertamente fue ella la que me salió al paso, por decirlo de alguna forma. Yo desconocía la leyenda de María Coronel. Bueno, me sonaba el nombre, pero también me confundía un poco con la mujer de Guzmán el Bueno, que también se llamaba igual. Hasta que alguien me explicó la leyenda sevillana. Sí. Y me fascinó porque, claro, vamos a ver, para una mujer del siglo XXI, pensar que para huir del acoso de un hombre hace falta desfigurarse, realmente pues nos descoloca, ¿no? Afortunadamente tenemos otros medios mucho menos trágicos, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí salir al encuentro de este personaje y ver a ver qué es lo que exactamente la llevó a tomar una decisión tan trágica, ¿no? Claro, evidentemente cuando tiras del hilo de María Coronel también sale él, don Pedro I. ¿Quién era él exactamente? ¿Qué es lo que ocurría en la mente de este hombre que quería manejar todos los hilos de su reino y también hasta esa dama que se le resistía? Mira, Pedro, para unos el cruel, para otros el justiciero, es uno de los personajes, para mi punto de vista, más enigmáticos de la historia de España. Enigmático porque evidentemente su actitud pues realmente le hace merecedor de ese apelativo del cruel. Impuso su ley, pero también es cierto que la impuso una nobleza levantisca empeñada en no aceptar el poder de la corona por encima de las facultades o los privilegios de los nobles. Eso por una parte. Por otra parte hay que reconocer que se tuvo que enfrentar nada menos que con los hijos bastardos de su padre. Es decir, yo creo que todo el drama de Pedro el Cruel, el drama personal me refiero, se deriva del abandono que su madre y él sufrieron por parte de su padre, Alfonso XI de Castilla, enamorado de Leonor de Guzmán, sí, otra persona muy conocida en Sevilla, y que siempre primaron en sus derechos los bastardos a él, que era el legítimo heredero. En ese sentido yo creo que le creó, y ya es meterme un poco en el terreno de la psicología, que no es el mío, sí, pero yo creo que le primó siempre una cierta inestabilidad emocional que le hizo ser un auténtico, lo que diríamos un Don Juan. Sí. Acumuló mujeres como el que acumula cromos de una colección. Le casaron con Blanca de Borbón, a la que a la larga se supone que mandó envenenar, contrajo matrimonio con Juana de Castro, aún permaneciendo casado con Blanca de Borbón, y a las horas la abandonó y no la volvió a ver. Y luego tuvo numerosísimas amantes, entre ellas la propia Aldonza Coronel, hermana de María, que, de alguna forma también está unida a Sevilla, porque se dice que se reunían en la Torre del Oro. Bueno, es que la verdad es que, claro, es muy sorprendente. Te decías, no querías hacer de psicóloga, pero yo creo que claro, en tu trabajo, en el trabajo de poner en pie la vida de unas personas tan alejadas a nosotros en el tiempo, al final uno siempre hace ese trabajo, ¿no?, de empatía, ¿no? Es inevitable, máxime cuando se trata de una novela. Quiero decir, yo siempre, cuando hablo de este tema, me gusta dejar muy claro que Una gota de rocío es una novela, sí, que a lo mejor entra en conflicto con algún criterio, podemos decir, personal de quien lo lea a la luz de la historia. Pero claro, evidentemente yo he tenido que dar por supuestas una serie de reacciones, una serie de sentimientos y una serie de circunstancias ambientales que influyeron en los personajes para actuar como actuaron. De hecho, estabas nombrando a la hermana de María Coronel, que en realidad era la persona que mantenía esa relación con el rey. Pero ¿cómo se produce ese encuentro entre María y Pedro I para que de pronto surgiera esa chispa de obsesión? Yo he querido llamarlo obsesión, no sé, porque me parece que llamarlo amor es algo equivocado, ¿no? El amor no es eso, ¿no? Pero no, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran ellos dos? Bueno, de hecho, ellos dos se conocían desde siempre. Y yo creo que en este acoso también había mucho de rencor hacia la familia de Fernández Coronel.
Los Fernández Coronel siempre estuvieron de parte del bastardo Enrique de Trastamara, de Leonor de Guzmán, tenían un trato bastante cercano a todo lo que era la corte paralela de Leonor de Guzmán en Sevilla, y cuando llegó el momento en que Pedro se enfrentó a su hermanastro, se pusieron de parte del hermanastro. Entonces yo siempre he creído que, entre la obsesión de Pedro I por las Coronel había algo de, de venganza hacia la familia. No podemos olvidar que en el siglo del que estamos hablando parecía que el honor familiar estaba siempre entre las piernas de las mujeres. Sí. Entonces, evidentemente, yo creo que Pedro estaba empeñado ya había incautado los bienes y las posesiones de los Fernández Coronel. Había conseguido el amor de Aldonza, el amor o la pasión o el sexo. Y ya solo se le resistía María. ¿Por qué se le resistía? Porque María había estado casada con Juan de la Cerda, que había llegado a ser privado, válido del rey, de Pedro I, pero que al final, también quizás por desavenencias políticas e incluso personales, se pasó al bando de los Trastámara. Entonces, el trato personal entre María y Pedro I se produce cuando ya Juan de la Cerda está hecho prisionero por Pedro I, y María acude a Tarazona a implorar por la vida de su esposo. El rey le dice que sí, que le perdona, pero cuando ella regresa a Sevilla, Juan de la Cerda ya ha sido ejecutado. Pero a partir de este encuentro es cuando empieza ya el acoso sin tregua del rey hacia María. María se dedica sin posesiones, sin marido, sin familia, porque sus hermanas han fallecido o se han retirado a sus respectivas posesiones con sus amigos, con sus maridos. Y entonces María se refugia en las Clarisas. Hay constancia de varios intentos del rey de penetrar en las Clarisas, hasta el último momento en el que ya, María toma esa trágica decisión, ¿no? La tomó por respetar o por mantener íntegro su cuerpo, o también como un afán de venganza hacia el hombre que la había traicionado, porque le había prometido la vida de su esposo cuando su esposo ya había sido ejecutado. Te iba a decir que en casi todas tus obras, o en todas tus obras, se deja ver una confraternidad entre mujeres. Eres una gran defensora de las féminas. En el anterior trabajo, Reinas en la sombra, del que también nos estuviste hablando aquí en Pasen y Lean, descubrías ese importante papel que la mujer ha cubierto a lo largo de la historia, y que en ocasiones, quieren hacernos ver que la mujer, no tenía ningún papel, ninguna representación, que no pintaba, ni pinchaba, ni cortaba nada a lo largo de la historia, pero tú sí te empeñas en sacar a la luz a estas mujeres. Sí, mira, yo creo que la mujer es la gran olvidada de la historia. Además hay épocas. Realmente durante la Edad Media las mujeres tenían una cierta capacidad de poder. Por ejemplo, pensemos en las grandes abadesas. Lo que es cierto es que evidentemente en el momento en el que contraían matrimonio, a no ser que fueran ricas herederas, como era el caso de María, perdían todo tipo de potestad sobre su autonomía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que sí que es cierto es que habían dos universos muy separados, que eran el femenino y el masculino. Por eso, en el caso de María Coronel, o de la novela, yo he querido centrarme en todas las mujeres que la rodearon, porque aunque es cierto que evidentemente hay una relación con los hombres, pero son como dos universos absolutamente separados. Sí, de hecho, son muchas las mujeres, o es un abanico de un mosaico de mujeres atractivas que aparecen dentro de esta novela. Atractivas me refiero al papel que cumplen, ¿no? Está Leonor de Guzmán, la amante de Alfonso XI, María Padilla, la favorita de Pedro I, Blanca, la consorte venida de Francia con apenas 14 años. Yo creo que es como si con ellas crearas la imagen de una mujer. Cada una de ellas representa el papel que iba cumpliendo la mujer en esa sociedad en la que le había tocado vivir, ¿no? Sí, eso es cierto, y además, de hecho, esa era mi voluntad también. Pero lo que también es cierto es que a través de esas mujeres y de su relación con ellos podemos llegar a conocer un poco mejor a los hombres de la época, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que
que Pedro el Cruel en concreto se queda absolutamente retratado por su relación tanto con María de Padilla, a la que amó sinceramente, como con su esposa efímera, Blanca de Borbón, o con, ya finalmente con Aldonza Coronel, por ejemplo. Es curioso porque hace unos días hablábamos a través de una red social de novelas que salen últimamente. La mía salió el día 7 y ya está pirateada. Una gota de rocío ya está pirateada. Sí. Este tipo de circunstancias también lo quería dejar ahí en el aire como una reflexión, ¿no? Pero una de las cosas que me gustó fue que en uno de los comentarios, hablando de una gota de rocío, alguien te decía que bello es el título. Este título, ¿de dónde surge? Pues es curioso porque, vamos a ver, a mí me interesaba mucho profundizar en el tema de por qué, digamos, de cuál era la educación sexual o amorosa de una joven medieval, ¿no? Entonces, curiosamente, estaba buscando una metáfora y encontré y tropecé con la rima de Bécquer que se titula así, Una gota de rocío, o La gota de rocío, perdón. Y entonces, bueno, hice una metáfora como, pues bueno, hablando de la mujer como una especie de que conserva su pureza dentro de una gota de rocío, etcétera, etcétera. Curiosamente, Bécquer luego de repente me lo volví a encontrar en el camino porque en el convento de Santa Inés, que una vez muerto Pedro I, funda María Coronel cuando recupera todos sus bienes, es donde Bécquer pues sitúa la acción de Maese Pérez el organista. Sí. Con lo cual, sin saber por qué, la figura de Bécquer ha estado todo el rato fluctuando por encima de esta novela. Parecía que me pedía un lugar en una acción tan sevillana como es la vida de María Coronel. Bueno, te salió al paso María Coronel y te salió al paso Bécquer. Vinieron los sevillanos a llamar a tu puerta. Sí, en el fondo, yo siempre digo que la novela histórica no representa más que incluso la sociedad actual. Nosotros vamos repitiendo los mismos errores, siempre lo digo, repetimos, nos movemos por las grandes pasiones, por el deseo de poder, por el deseo de venganza, por el dinero, por el amor, ¿no? Y yo creo que en el fondo de lo que se habla en Una gota de rocío, como decíamos al comienzo de la entrevista, es de acoso sexual, un problema que de siempre y un problema que subsiste hoy. Sí, lamentablemente es un tema que sigue siendo muy actual. Ahora el acoso, afortunadamente las mujeres tenemos otros recursos. Bueno, mujeres y hombres, porque yo también he visto en el mundo laboral, sobre todo, casos de hombres auténticamente acosados por mujeres. Sí. Entonces, el acoso sexual es lamentablemente un tema muy actual. Pero fíjate, Pilar, que mientras estaba preparando la entrevista para hablar contigo y estaba pensando en este asunto, ¿no?, del acoso sexual, y me ponía a imaginar pues casos actuales. Hace nada un hombre había maltratado a su mujer, la mujer estaba en el hospital y él había conseguido entrar y allí en el mismo hospital la ha rematado, ha terminado por matarla, ¿no? En el fondo, sí, legalmente quizá tengamos más opciones, pero las reacciones humanas, ¿verdad?, siguen siendo las mismas. Hombre, no podemos olvidar que el acoso sexual también es un tipo de maltrato. Sí. Eso es evidente. Y bueno, el acoso sexual puede ir desde un piropo con poca gracia dicho por la calle hasta el asesinato. Sí. Lamentablemente, claro, siempre las víctimas son los más débiles. En este caso que me cuentas era una mujer ya anciana. En otros casos pueden ser niños, niñas, pero lamentablemente, bueno, es un tema que está sobre el tapete. Tampoco hace mucho tiempo tuvimos el caso aquel de una militar. Sí. Y bueno, precisamente por eso yo en la novela al final hay una sorpresita. Bueno. Hablando, actualizando el tema, por decirlo de alguna manera. Entonces sí que es cierto que ahora tenemos otros recursos, pero también es cierto que, como bien dices, bueno, la novela, la ubiques en la época que la ubiques, no hace más que reflejar la condición humana. Y la condición humana, pues no ha cambiado, es siempre la misma. Podemos cambiar el marco, pero el cuadro, los sentimientos, las pasiones, son siempre los mismos.
y a falta de esa jurisdicción para poder enfrentarse con su acosador, María, bueno, pues tomó una drástica decisión que es, yo creo que la que nos conmueve a todos, ¿no?, cuando escuchamos la historia de María Coronel. Sí, es indiscutible, es indiscutible. De todas formas, yo creo recordar que tampoco es un caso único en la historia, porque, por ejemplo, me vino a la mente, creo que es Santa Rita, que también se hiere en la cara para no despertar el amor ni el deseo en los hombres que la rodean. Quiero decir que también, curiosamente, el atentar contra la propia belleza, el considerar o el achacar la culpa del deseo ajeno, sí, a uno mismo, a la propia mujer, eso lamentablemente ha sido una constante también a lo largo de la historia. No hace muchos años, pues te puedo decir, en los años 50, a mí me han explicado que a las niñas se las decía que que era pecado despertar el deseo ajeno, cuando yo creo que el pecado está en quien lo mira o en quien lo siente, no en quien lo despierta. Claro. No, totalmente. Sobre todo cuando es de forma involuntaria, evidentemente. Sí, o también, bueno, el hecho de desear a alguien no es tanto pecado, pero sí el convertirlo en claro, una manera de tortura para la otra persona. Exactamente. Ella, desde luego, también contó con la solidaridad femenina, con el respaldo de las religiosas de la ciudad. Sí, las religiosas siempre la acogieron. Además, ella estaba por familia muy unida a las clarisas, porque su bisabuela había sido aya de la reina María de Molina y había colaborado en varias fundaciones de clarisas. Entonces ella se sentía muy próxima a las clarisas y sin duda ellas, en este sentido y por el sentido de que quizás el gran poder de la mujer medieval eran los conventos, pues bueno, siempre estuvieron atentas a protegerla y a cuidarla y a evitar lo que lamentablemente no se pudo evitar. Como decíamos, esa historia de María Coronel que nos conmueve, yo en mi corazón siempre se me aloja un sentimiento de tristeza cuando escucho esta historia. ¿Cómo ha terminado el alma de María Pilar, que era el del Hierro, después de ponerle punto y final a esta novela? Contrita. Contrita, y además te voy a decir una cosa. Bueno, no sé por qué, pero me he sentido como muy vinculada mientras lo escribía, a los escenarios donde transcurre la acción, a esa devoción popular que suscita el personaje de María Coronel, cuando, sin embargo, por ejemplo, pues no ha sido reconocida como beata, ni como santa, ni ha recibido ningún tipo de reconocimiento por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Pero sí ha recibido el amor y la devoción de muchos sevillanos que cada 2 de diciembre acuden a ver su resto, su cuerpo incorrupto, ¿no? No sé, ha sido una sensación extraña, pero que ya te digo que ahora pues estoy deseando pisar Sevilla, compartir escenario con mi personaje. Sí, eso te iba a decir, porque la presentación de Una gota de rocío es el próximo miércoles, dentro de nada, muy poquitos días, en el FNAC. Háblanos un poco, porque además creo que vas acompañada muy bien acompañada. Muy bien acompañada, sí. Voy a estar. Sí, lo presentamos en Sevilla, en FNAC, el día 20 a las 19 horas. Sí. Y tengo 2 presentadores de lujo, Blas Malo y Teo Palacios. Con ellos me voy a sentir, bueno, pues como una reina. Sí, protegida y cuidada, porque bueno... Y además en la tierra de tu protagonista, ¿no? Exactamente. Un homenaje. Además podremos rendirle justo homenaje en su tierra a la protagonista, y además después de pasearla por otros lugares de Andalucía tan maravillosos como Málaga y Granada. Pues a todos nuestros oyentes estén atentos el miércoles que viene en el FNAC de Sevilla, en la Avenida de la Constitución número 8, ya lo saben, a las 7 de la tarde. Pilar Queralt del Hierro estará hablándonos de Doña María Coronel, de su último trabajo literario, de Una gota de rocío, y allí estaremos los primeros en primera fila, como grupis locos estaremos. Gracias, María Pilar. De verdad. Muchas gracias por tu trabajo y por compartir este tiempo con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada.
mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Pues ahí estábamos escuchando a María Pilar Queralt del Hierro hablarnos de su último trabajo, Una gota de rocío, y vamos a seguir hablando de trabajos literarios porque realmente estamos en un momento para ello, estamos en plena feria del libro, les recuerdo, acérquense a visitar la feria, toquen los libros, acaricienlos y llévense, adopten alguno, llévenselo a su casa. Hoy, como todas las semanas, contamos con la compañía de la gente de Factoría de Autores encargados de poner en marcha las mentes y los corazones de todos aquellos que quieren emprender el camino de la página en blanco. Hoy contamos con la presencia de Concha Perea, que además nos va a hablar, bueno, pues no solamente de esta feria del libro que nos está acompañando, sino también de un último trabajo que tiene entre manos y del que, bueno, tenía muchas ganas de que habláramos aquí en Pasen y Lean. Hola, Concha, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Estás con alergia? Te veo. Sí, estamos aquí disfrutando del resfriado y de la alergia y de los estornudos y de todas esas cosas. Qué bien, qué bien. Cuéntame, Concha, tu último trabajo es un trabajo muy especial al que le has dedicado mucho cariño y del que tenía muchas ganas que nos hablaras aquí en Pasen y Lean, y por unas cosas o por otras no habíamos podido hablar hasta ahora. No, es que hemos estado muy liados todos. Sí. Las preferias del libro son lo que tienen. Es lo que tiene, pero ahora sí tenemos que hablar de él. Bueno, pues se trata de Bueno, la idea era hacer un folletín victoriano, o sea, una novela de lectura por entregas, como se hacía antiguamente, se hacía en el siglo XIX, ¿no? Que eran estos pasquines que, bueno, tenían muy pocas páginas y normalmente estaban encuadernados de una manera bastante pobre y que eran una lectura popular que estaba al alcance de todos y que la gente pues solía leer con pasión, ¿no? Normalmente estaban vinculadas a veces a lectura de baja calidad, pero no nos podemos olvidar que hubo gente, por ejemplo, como Charles Dickens, que publicó prácticamente la totalidad de su obra precisamente en el formato de folletín. Nosotros leemos ahora las novelas de Charles Dickens en un formato unificado, pero en su momento las novelas de Charles Dickens se vendían por entregas y a un precio muy bajo y la gente se las quitaba de las manos, ¿no? De hecho, cuenta la historia de que en Estados Unidos la gente se iba a esperar el barco donde traían estas revistas, pues porque estaban deseando saber cuál era el desenlazo pues de David Copperfield o de la pequeña Nell o de cualquiera de las historias que Charles Dickens escribió a lo largo de su vida, que fueron unas poquitas nada más. Total, que te liaste la manta a la cabeza y te lanzaste con este folletín, que cómo podemos encontrarlo, cómo los autores cómo pueden, o los lectores cómo pueden acercarse a ello. Pues mira, se llama El misterio de la caja Betel. Vale. Se ha ido colgando por entregas en Amazon, de hecho mañana ya sale la última entrega. Y bueno, no solo en Amazon, hay muchísimas plataformas de descarga gratuita. De todas maneras, si se pone en Google El misterio de la caja Betel, salen... Betel con H intercalada. Sí, Betel con H intercalada. Sí. Y con B. Y con El B. misterio de la caja Betel. De Concha Perea. Concepción Perea, y está en distintas plataformas de descarga. La idea era que la primera entrega ha sido de descarga gratuita, para que todo el mundo pudiera leerlas, y las otras 3 siguientes están de
descarga a menos de €1. Pero si no queréis descargaroslas por cachos porque ya os resulta muy incómodo o lo que sea, pues la semana que viene va a salir entera en formato unificado. Así que va a ser bastante sencillo de leer. ¿Y de qué trata el misterio de la caja Betel? Pues el misterio de la caja Betel es precisamente eso, es un homenaje a los folletines de aventura que se escribían en aquella época. Yo he querido narrar la historia de Felix Googlestone, bueno, a simple vista parece un empresario normal y corriente que se dedica a la venta de bebidas alcohólicas y tal, en la Barcelona de 1900, pero en realidad Felix Googlestone es mucho más que eso. En realidad es una persona que trabaja a sueldo de una misteriosa oficina de asuntos exteriores, de la cual no se habla nunca. También se le dice en alguna ocasión que es una oficina del ministerio, pero él trabaja de una manera muy secreta y con asuntos muy delicados. Entonces Félix en realidad lo que es realmente es un espía. Y además está totalmente inspirado, no sé si se puede decir inspirado, o tiene un halo de personajes conocidos. O sea, tú eres una escritora peligrosa. Puedes coger a tus amigos y transformarles en personajes de novela con tranquilidad. Un amigo al que quiero muchísimo, que Félix, o bueno, en realidad se llama Daniel, pero todos le decimos Félix. Félix, y siempre que lo veo, yo siempre lo he visto personaje literario. Entonces le pedí que estuvimos hablando una vez y resulta que ellos tenían pues unos personajes creados para una serie de partidas de rol y de cosas de estas, y cuando me contaron los personajes que habían creado me gustaron tanto que les dije, ¿me dais permiso para crear una historia con ellos? Y me dijeron que sí, que encantados, que escribiera lo que quisiera. Me dieron una libertad bastante increíble y bueno, pues yo empecé a escribir esa historia de Felix Googlestone y Katya, o en verdad Ekaterina Barova, que es, ella dice que es la institutriz de la familia Romanov, de la familia de los zares de Rusia, pero en realidad es algo más que eso. Y Félix y Ekaterina se van a encontrar de una manera no demasiado casual en Barcelona en 1900, y a partir de ahí pues van a surgir una serie de misterios relacionados con una misteriosa máquina que se llama la caja Betel. Bien. También hay otro personaje que no sé si nos quieres hablar de él, que es Alegría. Alegría, que ha sido un poco controvertido, porque a ver, yo quería reflejar, la novela tiene un corte steampunk, aunque no es steampunk 100%, sino que tiene una cierta inspiración, pero yo quería explicar, dejar muy claro cómo era la época victoriana de la época. Esto no es una novela en la que todo el mundo es un lord o una lady o son gente que pertenece a la alta burguesía. Esta novela es una de esas en la que sí, hay personas que pertenecen a las clases altas, pero en la que las clases bajas también tienen un peso muy importante. Y Alegría es una niña del Raval de 11 años que está embarazada. Oh. Y choca en este misterio de la caja Betel, se encuentra casualmente con Felix Googlestone y le causa más de un dolor de cabeza, porque claro, en el mundo donde vive Googlestone, que él es una persona de la alta burguesía, está acostumbrado a tratar con nobles, con ministros, con personas, pues él en su mundo eso no encaja. O sea, ¿cómo es posible que a una niña de 11 años alguien le haga... ¿Quién es el enfermo que sería capaz de hacer algo así, no? Pero para Alegría eso es su pan de cada día y ella se lo toma con bastante osquedad y no ve las buenas intenciones de Félix, sino que simplemente ve lo que ha visto en todos los hombres que ha conocido hasta entonces, ¿no? Tiene una visión muy negativa. Es una niña, pero es una niña muy brutal. Entonces, alguna persona me han dicho, ¿no te has pasado un poco? Pero si os ponéis a leer los tratados que se hacían sobre la necesidad de proteger a la infancia en el siglo XIX, que había muchísimo, la necesidad de alejar a los niños de las fábricas y del trabajo adulto, nos damos cuenta de que esto no era ni mucho menos una cosa anecdótica. Era bastante habitual y de hecho
en Inglaterra, pero también se sabe en España. Lo que pasa es que en Inglaterra estaba mucho más documentada. En Whitechapel había niñas que se prostituían. Sí, bueno, y lo vemos ahora, ¿no? Si echamos una mirada a Tailandia, sí, también lo podemos ver. Te iba a decir que, bueno, recordarles a todos nuestros oyentes que estamos hablando del misterio de la caja Betel, que lo pueden encontrar a través de redes sociales. Pongan el misterio de la caja Betel, Concepción Perea, y ahí podrán descargarse este folletín victoriano en Barcelona, nada menos, del que nos habla Concha. Pero antes de despedirnos... Fíjate si me gusta coger gente que tenga un matrimonio de catalanes así un poco bohemios que se llaman Colla y Julio. Ah, bueno, pues precisamente te iba a hablar de eso, porque te iba a decir que como estamos en Feria del Libro, tenemos muchas actividades, entre las cuales viene Colla también, y viene yo quería... Colla sí, viene Colla Valls. Julio Trigo, sí, que vamos a hacer pues una mesa de histórica. Tú sabes que el fin de semana pasado ya arrancamos con la mesa de novela negra, que fue estupenda. Una mesa de novela negra que... Y con la mesa de fantástica, que también hemos acabado absolutamente encantados con ella. La mesa de novela negra, pues pudimos contar siempre con Juan Diego Pacheco y con Juan Ramón Viesma. Y además en la de fantástica, pues tuvimos a Juan Cuadra, tuvimos a Rodrigo Palacios, tuvimos a Antonio Martín Morales. Nos hizo un calor infernal en la carpa, porque hay que decirlo, que hizo un calor horrible, pero vino muchísima gente, y eso es una cosa que como autor tú no lo pagas con dinero, porque cuando ves el calor que está haciendo y tú estás sentado allí hablando, sudando a chorros, y la gente está sentada contigo al lado, la verdad es que te emocionas muchísimo, ¿no? Entonces, este domingo, a las 17 horas, a la 1, en la sala de Apeadero... A las 13. A la 1. Eso, a la 1, a las 13 horas, a la 1. Tendremos a una tal Nerea Riesco, a una tal Colla Valls y a Teo Palacios, al que no conozco de nada. De nada. Los sospechosos habituales. Histórica. Luego también el mismo viernes, pero a las 2, en la Pérgola, pues estaremos, creo que otra vez Nerea Riesco y Teo Palacio, que se chufan a todos. Ya digo que los sospechosos habituales. Y luego estará Manuel Sánchez Sevilla, y creo que también una autora de fantástica, que es la primera vez que escribe algo histórico. Creo, no sé muy bien quién es. Sí. Haciendo la presentación de la antología benéfica Retales del Pasado. Sí, estuvimos hablando de ella con Teo Palacios el otro día. Les recuerdo a nuestros oyentes que a lo mejor no estuvieron el otro día escuchando, o a los que lo estuvieron escuchando, que Retales del Pasado, bueno, pues es una obra, como bien decía Concha, benéfica, una antología de relatos históricos, que, bueno, el dinero que se recaude con esta obra irá a parar a la Biblioteca Viva del Al-Andalus, que, bueno, por circunstancias de vacas flacas, podíamos decir, bueno, pues los recortes siempre se hacen en cultura, y nos parecía buena idea, ¿no? Y el viernes a las 6 de la tarde, partiendo de la caseta de la Feria del Libro de la Sensei Comics, habrá una ruta de la Sevilla de Luis Cernuda. Sí. Una ruta literaria. Esta ruta cuesta 3 euros apuntarse, pero esto está totalmente abierta a cualquier persona que quiera participar en ella. Vamos a hablar de la Sevilla que hay oculta en Ocnos, y por lo tanto en la vida y en la infancia de Luis Cernuda, que yo creo que ha sido un poeta muy maltratado durante mucho tiempo por Sevilla. Una ciudad en la que él creo que es uno de los poetas que más tiempo vivió en Sevilla, porque los hermanos Becker se fueron a Madrid, y muy poca gente lo sabe, pero casi toda su vida la pasaron en Madrid. Antonio Machado no llegó a vivir en Sevilla prácticamente más que 3 o 4 años. Y bueno, Vicenta Alexandre, que simplemente nació aquí, luego se fue y no volvió. O sea que Cernuda, que prácticamente pasó toda su vida hasta que tuvo que partir al exilio en Sevilla, es un gran desconocido para los sevillanos. Entonces hemos decidido pues este año dedicarle esta ruta,
y hablar de Ognos, que es un libro maravilloso. Bueno, pues muchas actividades en la feria. Les recuerdo el misterio de la casa Betel. De la caja. Es verdad que me pongo con la casa. Sí, es verdad. El misterio de la caja Betel, Concepción Perea, se los recomiendo. Y luego todas estas actividades de la Feria del Libro les esperamos el domingo, ya saben, a partir de la 1, de 1 a 2, y de 2 a 3 estaremos primero en el apeadero hablando de novela histórica con grandes de la novela histórica, y también estaremos luego después hablando de esos retales del pasado. Gracias, Concha, por estar un día más con nosotros, y nos vemos en la feria, ¿no? En la Feria del Libro. En la Feria del Libro, allí estaremos. Pues un abrazo además, muy fuerte. Ya dicen que para el fin de semana van a bajar un poco las temperaturas. Bueno, perfecto, entonces, porque ya estábamos de verano total. Sí. Venga, pues un abrazo muy grande, Concha. Venga, un beso enorme. Hasta luego. Pues ya casi tenemos que ponerle el punto y final a nuestro programa del día de hoy, no sin antes, bueno, pues hacerles ese repaso. Les recuerdo que estamos en plena Feria del Libro, nos queda 2 días, pero estamos en la Feria del Libro y hay que aprovecharla y hay que disfrutarla. Mañana sábado 16 de mayo a las 11 de la mañana en el recinto de la Feria del Libro de Sevilla, Holorret Estelar, un pasacalle organizado por Sensei Comics. A las 11 también las divertidas Aventuras de las Letras, un espectáculo de animación infantil a cargo de la compañía Barataria. Organiza Grupo Anaya Bruño. A las 12 del mediodía, Tras los pasos de Blas Infante, estreno del documental. Participan Aceina Rodríguez y Joaquín Recio. Organiza la librería Atrapasueños. A las 12 del mediodía también Juan Arjona con un libro en la cabeza. Presentación de los libros infantiles del autor. Organiza la editorial A Buen Paso. A las 12:30, a la escucha del silencio coloquio, participan Rubén Muñoz y Manuel Carmona. Organiza Ediciones en Huida. A la 1 de la tarde, Antonio Colinas, presentación de Bajo las Raíces, un libro homenaje a los 40 años de la publicación de Sepulcro de Tarquinia. Presenta Jacobo Cortines y organiza La Isla de Siltola. A la 1 también de la tarde, Julio Muñoz Gijón, la presentación de su libro El misterio del perro, la mermelada y el cantante. Presenta al autor David González Romero y organiza la editorial Almuzara. A las 13:30, Nuestro padre nació en Praga, recital. Participan Rosario Pérez Cabañas y amigos. Organiza Ediciones en Huida. A las 2 de la tarde de este sábado, los recuerdo, primer premio de poesía joven Antonio Colinas, fallo del premio. Organiza La Isla de Siltola. A las 6 de la tarde del sábado de mañana, en el mismo lugar, en el recinto de la Feria del Libro de Sevilla, José Antonio Salas presenta su obra ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Participa Romualdo Camero y organiza la editorial Gramática Parda. A las 6:30, Antonio Roldán y Muñoz, presentación de su obra Conil, el esfuerzo colectivo, con José Chamizo y Daniel González. Organiza Librería Atrapasueños. A las 6:30, recital poético, intervienen Francisco Manuel Rodríguez, Stuart Mundini y María del Valle Rubio. Organiza Ediciones en Huida. A las 7 de la tarde, Paco Carrascal, presentación de su poemario Amante infiltrada. Presenta Juan Clemente Sánchez y organiza editorial Anantes. A las 7:30, La ilustración radical, presentación de la nueva edición de La Oconte de Lessing. Intervienen Cinta y Pedro Romero. Antonio Molina participan con la editorial Tecnos. A las 6:30, La Roldana, coloquio organizado por Ediciones en Huida. A las 8, Alfonso Lazo presenta su obra Historias falangistas del sur de España. A las 8:30, un homenaje a Rafael de Cózar. Ya saben todos ustedes que Rafael de Cózar nos dejó tristemente esta pasada Navidad, y la Feria del Libro de nuestra ciudad de Sevilla está dedicada íntegramente a él, a este gran poeta que a muchos de nosotros pues nos impartió clases.
En este homenaje a Rafael de Cózar habrá una mesa redonda en la que intervienen Juan Eslava Galán, Jesús Vigorra, Pablo del Barco, Mercedes de Pablos, Juan José Tellez, en fin, yo creo que será algo muy interesante y conmovedor. A las 8:30 también estarán las muchachas de Entreversadas. En nuestro programa anterior tuvimos a Miriam Palma hablándonos de ese acto de Entreversadas, un grupo de mujeres que utilizan la poesía para acercarse al corazón de la gente. Organiza Ediciones en Huida. Pasamos al domingo, al día siguiente, a domingo 17 de mayo, el último día de Feria del Libro, así que no pueden desaprovecharlo. A las 11 de la mañana del domingo, en el recinto de la Feria del Libro de Sevilla, Las aventuras de Don Quijote, un espectáculo infantil a cargo de la compañía Barataria. A las 11 de la mañana también El joven Velázquez, a propósito de la educación de la Virgen de Yale. A las 12 del mediodía, Magia con superhéroes, taller y firma de Fran Nuño, organiza la editorial Almuzara. A las 12, Micrujos, encuentro de la historia con un dibujo, entrega de carpetas a los niños participantes, lo organiza la librería El Gusanito Lector. A las 12 del mediodía también una feria de cuentos, cuentacuentos a cargo de Diego Magdaleno, organiza la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena. También a las 12 Diego Valla presenta su libro Monstruosamente divertido, organizado por Ediciones en Huida. A las 12 también Álvaro López y María García Villar, la presentación de su obra Mi vecino, organiza Diablo Ediciones. A la 1 de la tarde, como les hablábamos, se lo estábamos anunciando hace un momento, una mesa de novela histórica, mesa redonda en la que interviene Coya Valls, Teo Palacios, organizada por Sensei Comics y en la que yo también tendré el gusto de participar. Esto será pues en el Apeadero. A la 1 de la tarde, Juan José Tellez también presenta su libro Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa, organizado por la Fundación José Manuel Lara. A las 1:30, un recital poético organizado por Ediciones en Huida. A las 2 de la tarde tendremos esa presentación de las que también le estábamos hablando, de la antología solidaria Retales del Pasado, en la que participo. También estará Manuel Sánchez Sevilla, Concepción Perea y Teo Palacios, y está organizado por Sensei Cómic. Así que ya lo saben, el domingo acérquense a la Feria del Libro, que es el último día, tienen que disfrutarlo. El domingo a última hora, a las 8:30 de la tarde, bueno, pues se cerrará esa Feria del Libro con ese recital poético en homenaje a Rafael de Cózar. Y el miércoles que viene, 20 de mayo, como les decía, nuestra invitada del día de hoy, María Pilar Queral del Hierro, se presentará en el FNAC de Sevilla a las 7 de la tarde, Una gota de rocío. En fin, todo un lujo de semana con actividades culturales relacionadas en torno al mundo del libro. Estaré, por supuesto, encantada de recibirles a todos ustedes. Si vienen con el libro de Retales del Pasado, perfecto. Si vienen con el libro, con mi última novela, Las puertas del paraíso, encantada también de firmarlo, de dedicarlo, como dice un buen amigo mío, hasta la tendinitis. Así que les espero allí en la Feria del Libro de Sevilla este domingo de 1 a 3 de la tarde, que es cuando estaremos por allí. Muchas gracias un día más por acompañarnos en nuestro Pasen y Lean, y les emplazo para el siguiente viernes. Un abrazo muy fuerte. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios.
La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo.